Y alabado sea el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que te ama con amor eterno, el que te dice, hijo mío, hija mía, te tengo grabado en la palma de mi mano. Te amo con amor que no tiene límites. Te amo hasta el punto que lo he dado todo, hasta la última gota de mi sangre, por amor a ti. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Es el Padre Pedro Núñez y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Vamos a tener muchísimas de sus preguntas y vamos a tratar de dar respuestas a ellas para que ustedes puedan crecer, como dice la Santa Palabra de Dios, en estatura, en santidad ante Dios y ante todos los seres humanos. Y les invitamos desde ya para que ustedes nos escriban, nos llamen. Sus preguntas son muy importantes porque este programa se basa en las preguntas de ustedes para que podamos juntos seguir mano a mano con ese que es la palabra entre nosotros, el verbo hecho carne, que es Jesucristo. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, nos ponemos en oración y reconocemos que estamos a través de esta oración en un diálogo profundo y bien cercano con ese que nos está escuchando y que quiere que nos acerquemos a Él a través de esta oración, y su nombre es Jesucristo. Alabado seas, mi Dios, glorificado seas, exaltado seas, Padre Santo, por el regalo grandioso, el regalo maravilloso, el regalo precioso que nos has hecho en Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, el único camino a ti, Padre Santo. Jesús bien lo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Señor Padre Santo, enséñanos, oh Dios, con el poder de tu Espíritu Santo, a ser más y más como Jesús, a vivir de acuerdo a la forma de vida que Jesús nos ha enseñado, que al fin y al cabo es el amor. Señor Padre Todopoderoso, que abriendo nuestro corazón a Jesús, que sometiéndonos a la voluntad de Jesús, podamos amar con la misma intensidad con Jesús nos ha amado a cada uno de nosotros. Señor Jesús, tú eres el camino. Enséñame en el día de hoy el camino que yo tengo que seguir. Enséñame, Señor, dame la fuerza de tu Divino Espíritu para que yo de verdad pueda tener la valentía y la fe de caminar, Señor, en pos de ti. De caminar en tus pasos, Señor, de seguir tus huellas, Señor, de vivir como tú viviste, haciendo siempre el bien, especialmente, Señor, a aquellos más necesitados, aquellos que estaban sin Dios, sin consuelo, sin esperanza. Tú viniste, Señor, y tú dijiste: he venido para que tengan vida y vida abundante. Si cada uno de nosotros, tus discípulos, Señor, comenzáramos a vivir según tus preceptos, según tus mandamientos, y el más importante, que es el amor, y comenzáramos a seguir tu ejemplo, Señor, este mundo sería diferente. Ya no habrían guerras ni tensiones, ya no habrían matanzas ni divisiones entre los seres humanos. Seríamos hermanos y seríamos uno en el amor. Señor Jesús, reina en nuestros corazones. Quita nuestro corazón de piedra, nuestro corazón duro, nuestro corazón seco, Señor. Y danos, oh Dios, un corazón a imagen y semejanza de tu corazón, para que podamos amar como tú nos amas, para que podamos servirnos los unos a los otros como tú nos sirves, para que podamos un día todos juntos estar en tu presencia, alabando tu santo nombre y cantando, Señor, para toda la eternidad tus alabanzas. A ti, Señor Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Y damos gracias a Dios, hermanos, por tantos de ustedes. Yo quiero dar gracias muy especialmente por Diego de Guatemala, un niño que conocí hace 2 semanas atrás en una prédica que tuvimos la oportunidad de compartir en la ciudad de Guatemala. Y yo quiero felicitarte, mi hijo, por tu sintonía. Tú tienes, creo que 8 años, si no me equivoco, y doy gracias a Dios y pido muy especialmente por tu sanación completa y total, que el Señor te siga bendiciendo y que más y más tú ames a Jesús con todo tu corazón y que se te note a través de tu vida en sometimiento a Jesús, para que muchos niños de tu edad y de otras edades también pues lleguen a amar a Cristo con la misma intensidad con que tú le amas. Que Dios te bendiga, mi hijo. Damos gracias a Dios
por Amalia de Atlanta, que pide oración porque no tiene trabajo. Y gracias por tu llamada, Amalia, que el Señor te consiga el trabajo, que le va a dar gloria a Él también. Jorge Andrés de Brasil pide por paz en su hogar, que el Señor te bendiga, mi hijo, y que esa paz que tú pides se haga realidad. Marisela de Dallas, Texas, pide oración por su hija Viviana, de 18 años, que está en la cárcel. Y también Camilo Fuentes de Victoria, Canadá, pide oración, que el Dios le bendiga en abundancia en este diciembre. María Elena Pérez de Oregón pide oración por su hermano Fernando, que falleció hace poco, que el Señor lo bendiga y lo tenga en su seno. También Laura Pérez de Nebraska pide por su hija de 2 años, Dulce, que pues tiene necesidad. Y también Armando Capote de San Salvador pide oración, que el Señor los bendiga abundantemente. Lucía Fuentes de California pide por su esposo. Y también Alicia de Argentina, de Buenos Aires, pide oración porque quiere tener un bebé, que el Señor cumpla tus sueños y que pronto lo puedas tener. Pedro Tomás de Isla de Roatán pide oración también, y que el Señor te bendiga, Pedro, en abundancia. También Karina de Santa Cruz, Bolivia, pido oración para ella en este momento, que el Señor te colme de santa paz. Vida Núñez, pues me imagino yo, una pariente mía, no sé si lejana o cercana, pero de todas maneras de Miami, pide oración por su madre Enriqueta, que murió recientemente, que el Señor le bendiga en abundancia y le dé la corona de los santos, que es el cielo. Aurelio Cortiza de Milán, Italia, pide oración, y Suyapa de Honduras pide oración también por ella y por su hermano Edwin. Así que, Señor, bendice a todas estas personas que han pedido oración, y a todos los hermanos y hermanas que están viendo y que están escuchando a través de estas ondas televisivas. Hay una oración que tal vez es la oración que más se ha dicho, que más se ha leído, que más se ha pronunciado en toda la historia de la cristiandad, y es el Padre Nuestro. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 7 en adelante. Jesús le va a enseñar a sus discípulos cómo orar. Orar es platicar con Dios. Decía Santa Teresa de Ávila que orar es hablar con ese que es nuestro mejor amigo. Y ese que es el mejor amigo es Jesucristo. Ese que nunca nos falla es Jesucristo. Ese que siempre está a tu lado, y especialmente en los momentos de más necesidad en tu vida, es Jesucristo. Todo el mundo te podemos fallar. Todo el mundo se puede apartar de ti en cualquier momento. Aún las personas que tú más amas. Aún las personas que tú piensas que siempre van a estar contigo en los buenos tiempos y en los malos, se pueden apartar de ti. Pero hay uno que nunca te va a dejar. Hay uno que siempre está contigo porque te ama sin medidas, te ama infinitamente, te ama desde siempre y te amará para siempre. Y ese es Jesús. Y Jesús quiere enseñarle a sus discípulos y a todos nosotros una oración, pero no para que nosotros la repitamos como si fuera una ametralladora, y eso a veces como me parte el corazón, ¿verdad? Escuchamos a veces a hombres y mujeres, a veces en la iglesia, rezando el rosario en otros lugares, y es: Padre nuestro, estás en el cielo, santificado. ¿Y qué fue lo que dijo? Y nadie sabe. La oración el Padre Nuestro, la oración el Ave María, cualquier oración que nosotros hagamos debe ser pausada, hermanos. Y debemos de tratar de saborear las palabras que estamos diciendo. Nos dice la palabra de Dios, la Santa Biblia, que Jesús solamente le da una oración a sus discípulos. Y esa oración, sin lugar a dudas, ellos la repitieron una y otra vez. Hay personas que dicen: no, pero la oración no se puede repetir. Es decir, ¿por qué? Porque Jesús lo dice aquí, dice: cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Es decir, palabras y palabras y palabras y palabras, y al fin y al cabo, ¿qué estamos diciendo? ¿Quién sabe? Pero estamos diciendo un montón de palabras. Dice Jesús: cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que con un bombardeo de palabras harán que se les oiga. Y a veces tenemos esa costumbre o mala costumbre nosotros de decir un montón de palabras y al fin y al cabo ni estamos conscientes de lo que estamos diciendo. El repetir palabras no es malo.
Tanto así que en el mismo Evangelio según San Mateo capítulo 26, versículo 44, nos dice la palabra de Dios que Jesús los dejó, aquí a Pedro, Santiago y Juan, los que estaban con él en el huerto de Getsemaní, y se fue de nuevo a orar, repitiendo por tercera vez las mismas palabras. Repitiendo, ¿cómo? Por tercera vez las mismas palabras. En la cultura judía era muy común que cuando uno oraba, pues repitiera las mismas palabras. El santo, 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 el bendito, 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 el exaltado, exaltado, exaltado. ¿Por qué? Porque cuando uno repite una palabra, uno hace oficial eso que está diciendo. Entonces el repetir la palabra no es malo, pero que le demos sentido a lo que estamos diciendo, que saboreemos lo que estamos diciendo, que al decir una palabra, que al elevar una palabra a Dios, podamos nosotros estar conscientes de lo que le decimos en esa palabra. De nuevo, orar es dialogar, es platicar con Dios. Y qué privilegio tenemos nosotros, hermanos, de poder estar en íntima relación con Dios a través de la oración. Y Jesús nos va a decir cómo orar. Dice Jesús en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, hablando de la oración, dice: ustedes cuando oren, pidan a su Padre Dios que ya sabe lo que necesita. Es decir, cuando yo no oro para cambiar el corazón de Dios, para que Dios haga mi voluntad, sino para que a través de la oración Dios pueda disponer mi corazón para yo poder hacer la santa voluntad de Dios. Entonces nos dice Jesús a través de estos versículos: cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Esta es la oración por excelencia. Esta es la oración más perfecta. Esta es la oración, la única oración que Jesús le da a sus discípulos para que ellos entren en íntima comunión con Dios Padre a través de Jesucristo. Y les dice, cuando ustedes oren, digan: Padre, Padre. Imagínense ustedes, hermanos, nosotros muchas veces estamos inmunizados con la religión, pero en el tiempo de Jesús nadie podía llamar a Dios Padre. Más aún, el nombre que Dios le da a Moisés nunca se usó. Por eso es que hay discrepancias entre unos que dicen no, pero el nombre se pronunciaba Yahvé, y otros que dicen no, se pronuncia Jehová o Jehová. ¿Por qué? Porque nunca se pronunció. Era un nombre tan excesivamente respetado por los judíos que nunca se pronunció. Los judíos sabían que había una distancia enorme entre Dios y ellos. Ellos eran miserables criaturas y Dios era el creador, el infinito, el poderoso, el maravilloso, el grande, el omnipotente. ¿Cómo poder pronunciar el nombre de Dios? Más aún, ¿cómo poder decir que Dios es Padre nuestro? Y sin embargo, eso es precisamente lo que Jesús le dice a sus discípulos: cuando ustedes oren, digan Padre nuestro. ¿Te imaginas, hermano? Santa Teresa de Ávila, cuando ella comenzaba a orar el Padre Nuestro y comenzaba con la palabra Padre, dicen que ella caía inmediatamente en éxtasis. ¿Por qué? Porque ella reconocía lo que esa palabra significaba. Somos hijos de Dios y por lo tanto somos hijos del Rey. Yo tengo un amigo que fue a sacarse sangre y cuando le preguntan qué tipo de sangre tiene, dice él: yo tengo sangre real. ¿Y cómo es eso que tiene sangre real? Claro, porque soy hijo del Rey. Tú eres hija del Rey. Tú eres hijo del Rey. Entonces, si somos hijos del Rey, dime, ¿qué problema podemos tener en la vida? Que si Dios es nuestro Rey, con Él no vamos a poder sobrepasar y vencer. ¿Qué obstáculo, qué vicio, qué pecado? Si Dios es nuestro Rey, ¿qué problema puede haber? ¿Qué atadura puede haber que con Él no podamos sobrepasar y vencer? Dios es nuestro Padre. El único Hijo de Dios es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús y el Padre son la misma cosa. Es decir, de la misma esencia.
Pero nosotros somos hijos adoptivos del Padre. ¿Por qué? Porque a través del bautismo, dice San Pablo en Romanos capítulo 6, hemos sido injertados en Cristo Jesús, y al ser injertados en Cristo Jesús, nos hemos convertido en hijos adoptivos de Dios Padre. ¡Qué privilegio! Tú y yo somos hijos del Rey. Tú y yo somos herederos de todo lo que existe, visible e invisible. Y un día vamos a reinar para siempre con Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Qué maravilla! Bendito sea Dios. Padre nuestro, porque somos todos hijos del mismo Padre. Si descubriéramos, hermanos, que todos somos hermanos y que nos necesitamos unos de los otros y que estamos llamados en el nombre del amor de los amores, que es Jesucristo, a servirnos los unos a los otros. Cuando uno está caído, el otro lo levanta. Y así, de esa forma, viviendo como Jesús vivió, pasando por el mundo haciendo el bien. En otra oportunidad seguiremos con esta maravillosa oración que es el Padre Nuestro. Pero no te olvides, tienes un Padre que te ama, un Padre que nunca te abandona, un Padre que te ama a tal extremo que dio todo lo que tenía a su único Hijo, para que tú y yo, creyendo en Él, no muramos, pero para que tengamos vida y salvación eterna, a medida que nos preocupamos los unos por los otros, sabiendo que lo que hagamos por el más pequeño, al fin y al cabo, lo hacemos por el mismo Jesús. Para que ustedes nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Y bienvenidos a ustedes, queridos hermanos y amigos, a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez y qué gusto poder estar con ustedes en estas ondas televisivas. Acabamos de recibir un correo electrónico salido así como que de la computadora, y es un hermano que dice lo siguiente: usted dice que María está en los cielos y es Madre de Dios. Entonces, si María es Madre de Dios, es abuela de Jesús. ¿Y qué del Espíritu Santo? Reverendo, su padre es el diablo. ¿Está escuchando? Me dice a mí que mi papá es el diablo. Reverendo, su padre es el diablo. En su programa usted miente. ¿De dónde sale que María subió a los cielos? Entonces Juan está en el cielo y es un mentiroso cuando dice: sin embargo, nadie ha subido al cielo sino solo el que ha bajado del cielo, es decir, el Hijo del Hombre. Juan capítulo 3, versículo 13. Deje de enseñar blasfemias, mandatos de hombre. No sea mentiroso. El padre de la mentira es el diablo. Esa asunción de María es un invento por decreto. No mienta más. Que Dios lo perdone, porque ustedes saben lo que hacen. Mentirosos. Y firma Moreira. Moreira, ¿por dónde comenzar? Primero quiero decirte que, hermano, tu corazón está lleno de veneno, ¿sí? Y qué bueno que estés viendo este programa, qué bueno que estés sintonizado a WT. Le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque yo sé que en un momento u otro una palabra te va a tocar. Primero que todo, yo estoy seguro, pero segurísimo, que tú fuiste un católico alguna vez en tu vida, pero un católico frío, un católico que realmente sabía muy poco de su fe, y cuando vino una teoría venenosa, tú la aceptaste como si fuera la verdad absoluta y te fuiste como un perrito con la cola entre las patas detrás de ese que te dijo esa teoría y te lo creíste. ¿Sabes una cosa? Tú eres el que estás diciendo mentiras. ¿Por qué? Porque verdad solamente es una, y la verdad es la que enseña Jesucristo a través de la iglesia, la única iglesia que Él fundó. Dios no quiere que nosotros estemos a medias en nuestro conocimiento de Él en lo que se refiere a la importancia de nuestra salvación.
Y tú lo que estás haciendo es sirviendo de piedra de tropiezo, de causa de escándalo, para que otras personas duden de la fe del Señor Jesús que nos ha dado a través de su iglesia y se vayan tras otras teorías como tú lo has hecho. Primero que todo, lo que tú estás haciendo es dejándote usar por el mismo Satanás para degradar a María Santísima, que es al fin y al cabo la madre de Jesús y como consiguiente es la madre de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Déjate de tanta tontería decir que si María es la madre de Dios, entonces Jesús, ¿qué cosa es relación con María, la abuelita? No, María es la madre de Jesús. Y nos dice la palabra de Dios en los evangelios, comenzando con el de San Mateo y siguiendo con los demás, que María concibe a Jesús. Es decir, Jesús es Dios. Nos dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos desde el 4 en adelante. Fíjense qué cosa tan interesante. Dice la palabra de Dios. Dice, fíjense, Él, es decir, Jesús, versículo 6 en adelante, compartía la naturaleza divina. Es decir, Él es Dios, igual a Dios, por derecho propio. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se reviste de un cuerpo como el tuyo y como el mío. Hermano Moreira, es concebido en el vientre de María Santísima y viene a este mundo para enseñarnos el camino del amor. Y no solamente enseñarlo con palabras, pero enseñarlo con su propia vida, que la da por completo hasta la última gota de su sangre, por amor a ti, por amor a mí. Aunque seas blasfemo, aunque digas herejías, aunque persigas la iglesia de Jesucristo como hizo Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Cuando Saulo estaba persiguiendo la iglesia de Jesucristo, sí, la iglesia católica, la única iglesia que existía en aquel tiempo. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues a mí? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Y le dice a Jesús, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿y quién eres tú, Señor, a quien persigo? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, al perseguir a la iglesia católica, al perseguir a la iglesia de Jesucristo, estamos persiguiendo al mismo Jesús. Y Jesús es Dios. Y nos dice la palabra de Dios, fíjense en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, Evangelio según San Juan, capítulo 10. Y si tú, hermano Moreira, tienes tu Biblia contigo, ábrela por amor de Dios. María es la Madre de Dios. María es la hija del Padre. María es la madre del Hijo. Y María es la esposa del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que Jesús le dice a los que estaban reunidos allí delante de él, quien me ve a mí, ve al Padre. Versículo 30, capítulo 10, Evangelio según San Juan, porque el Padre y yo somos la misma cosa. Versículo 31, entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirársela. ¿Por qué? Porque él se estaba igualando con Dios Padre. Jesús les dijo, he hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del Padre, ¿por cuál de ellas me quieren apedrear? Y los judíos respondieron, no te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios. Y él se hace igual a Dios. ¿Por qué? Porque él es Dios. Y María es madre de Dios, porque Jesús es Dios y por lo tanto María siendo madre de Jesús, María es madre del Hijo, es madre de Dios. Y si Moisés y Elías están en el cielo, Evangelio según San Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante, cuando se presenta en el monte Tabor delante de Jesús, cuánto más María Santísima, la esclava del Señor, la que no ha cometido pecado, la que vive solamente para complacer a Dios, la que tiene ojos solamente para Dios, ni para José ni para más nadie, solamente para Dios. ¿Cómo ella no va a estar en la presencia de su Hijo Jesucristo en el cielo? Y al fin y al cabo, ¿qué es el cielo? Sino que presencia de Dios.
María goza de la presencia de Dios. María fue asunta a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque María es entre todas las personas de la raza humana la que tiene más derecho, no por derecho propio, sino por gracia de Dios, de estar en presencia de Dios, porque es la más pura y la más santa. Ay, Jesús, tenemos que orar mucho para que un día seamos uno y lo que dice la palabra de Dios sea realidad. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 16, que un día haya un solo rebaño y un solo pastor. Tenemos un correo electrónico con una interesante pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy una niña de 13 años. Me gusta cortarme los brazos y una amiga me ha dicho que eso es del diablo. Hay algo en mí que me impulsa, a veces me enloquece y no paro de llorar. Me siento mal después de hacerlo. ¿Qué puedo hacer al respecto? Pues no quisiera maltratarme de esa manera. Anónima. Hija mía, 13 años. Ante todo yo quiero decirte que si hay alguien que te ama y quiere tu felicidad, ese es Jesús. Acuérdate que Jesús murió en una cruz por ti, porque te ama. Y Jesús lo ha prometido. He venido a este mundo, me he hecho uno como ustedes. ¿Para qué? Para que tú tengas vida. Hija mía, 13 años. ¿Por qué te cortas? ¿Por qué te lastimas? ¿Qué violencia hay dentro de ti? ¿Qué dolor hay dentro de ti? ¿Qué trauma vivido hay dentro de ti? Que te hace sentir que no vales. Que es mejor que te menosprecies, que te mutiles, que te lastimes, porque al fin y al cabo no vales. Pero ¿sabes una cosa? Tú vales la sangre de Jesucristo. Tú vales la sangre de Dios. Dios se hizo uno como nosotros. ¿Para qué? Para darte vida, para que seas feliz y para que un día recibas la corona de los santos, que es el cielo. ¿Qué hacer? Yo te doy un consejo a ti y te pido por favor que lo hagas. Que hables con tu papá y tu mamá. Y ojalá que puedas hacerlo. Y le digas, papá, mamá, necesito ayuda. Necesito ayuda profesional y necesito ayuda espiritual. Tú no tienes el diablo dentro de ti. Lo que sí estás es muy confundida. Y necesitas ayuda para poder salir de esa confusión. Necesitas la ayuda profesional de un psiquiatra o de un psicólogo cristiano que te ayude a darte cuenta lo mucho que tú vales, a poder poner tus traumas a un lado, esas cosas que te lastiman, esas cosas que te hacen lastimarte a ti mismo, esas voces que tienes por dentro. Todos nosotros, en una forma u otra, tenemos dos tendencias, dos impulsos en nuestra vida. Un impulso es a protegernos, a cuidarnos. Se llaman mecanismos de defensa. Pero también dentro de nosotros hay ciertas poses, ciertos impulsos que nos hacen no solamente hacer el mal, pero hacernos daño a nosotros mismos. Como que no nos gustamos muchas veces como somos y por lo tanto la tendencia es lastimarnos. Necesitas ayuda profesional. Necesitas de alguien que te ayude a darte cuenta lo mucho que tú vales y lo importante que tú eres. Y lo otro que necesitas es ayuda espiritual. Yo te invito, y se lo dices a tu papá y tu mamá, que necesitas de un buen sacerdote, de una persona espiritual que te ayude, que tengas una buena confesión, que descargues, que saques toda esa basura que tienes dentro de ti, que te impulsa a hacerte daño. Y le pides al sacerdote que haga una oración de liberación por ti, en el nombre de Cristo Jesús y por su preciosísima sangre. Y te invito para que recibas la Eucaristía la mayor veces posible que puedas. Y te invito también para que pongas tu confianza en el Señor. En este momento yo quiero orar por ti. Y le invito a todos los hermanos televidentes que me están escuchando para que nos unamos en oración por ti, hija mía. Para que tú puedas comenzar a descubrir no solamente lo mucho que tú vales, pero sobre todo lo mucho que Dios te ama. Padre Todopoderoso, bendice a esta hija tuya de 13 años, oh Dios, que se hace tanta violencia y se lastima innecesariamente. Que ella pueda descubrir, Señor, lo mucho que ella vale y sobre todo lo mucho que ella vale para ti. Bendícela, Señor, con amor, no solamente para ella, pero para todas las personas que le rodean. Amén.
En Estados Unidos, para que nos llamen, esperamos sus llamadas, es el 1-800-221-9460. Repito, 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea el Rey de Reyes, Señor de Señores. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos, correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, he visto un documental del History Channel en el que afirman que previamente a Eva, Adán estuvo casado con otra mujer y que además hubieron dos creaciones. Esto me ha dejado confundido. ¿Podría explicarme si eso es verdad? Ramiro Echegagurra, España. Ramiro, gracias por consultar, gracias por buscar la verdad. A veces a mí me da risa porque vemos cualquier cosa en televisión, aún en canales que supuestamente son de buena reputación, etcétera, pero dicen cada barrabasada que uno dice, ¿y de dónde sacaron esta cosa? ¿De cuándo acá el History Channel es ahora un canal de teología? Ellos pueden dar ciertas especulaciones teológicas, arqueológicas, bíblicas, etcétera, pero cuando se apartan de la verdad que enseña la Iglesia y la Santa Biblia, pues están totalmente errados. ¿Cómo es eso que Adán tuvo una mujer antes de Eva? Eso teológicamente no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Eva es el personaje que representa a la madre de la humanidad. Precisamente la palabra Eva significa eso, madre de la humanidad. Y Adán, la palabra Adán significa hombre de barro. Y nos dice la palabra de Dios que eso es en la forma en que Dios hace al hombre y a la mujer. ¿Qué es lo que está diciendo el autor bíblico o los autores bíblicos? Lo que está diciendo, primero que todo, es que Dios es el que crea. Y Dios crea a un hombre y a una mujer y los crea a imagen y semejanza de Él. No quiere decir que Dios tenga un cuerpo como nosotros. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos la capacidad de hacer cosas que hace Dios. Y entre esas capacidades, la más sublime, la más poderosa, la más grande, la más hermosa, es el amar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor. Y el que conoce el amor, conoce a Dios, dice la santa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Hemos sido creados imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos posibilidades de hacer cosas que Dios hace y entre ellas la más sublime, como dije anteriormente, es el amar a otras personas y el amar a Dios con todo nuestro corazón. En ninguna parte de la Santa Biblia, especialmente en los relatos de la creación, se dice ni remotamente que Adán haya tenido otra mujer antes de Eva. Yo no sé quién sacó eso, ni por qué lo sacó, ni qué conclusiones llegó para decir que eso era cierto, pero es totalmente incierto. ¿Que Adán tuvo otras mujeres? ¿Quién sabe? Eso sí que yo no lo sé. Pero que la mujer que representa la madre de la humanidad es Eva y de ahí no hay otra. Y dos creaciones, eso no tiene sentido tampoco. Hay dos relatos de la creación. Génesis 1 y Génesis 2. ¿Por qué? Porque son diferentes escritores bíblicos o escritores sagrados los que presentan estas historias de la creación. Pero no se contradicen una y otra, sino que las dos básicamente enseñan lo mismo. Y digo básicamente porque los puntos fundamentales son exactamente igual. El primero de los puntos en los dos relatos de la creación, en las dos historias de la creación, es que todo lo que existe ha sido creado por Dios. Todo lo que existe ha sido creado por Dios. Segundo, todo lo que Dios ha creado es bueno. ¿Por qué? Porque lo ha creado por amor. Y tercero, Dios está en control de toda su creación.
Tenemos una llamada por teléfono de California. Adelante, por favor. Hola, padre. Hola, buenas ¿Cómo tardes. está, padre? Bien, por la gracia de Dios. Usted es mi preferido, ¿eh? Número 1. Muchísimas gracias, Dios me la bendice. Sí, padre, le voy a decir algo muy rápido. Quedé a medias, me fui a confesar antes de operarme, quedé a medias en mi ¿cómo se dice? En mi castigo, como se diga. ¿Penitencia? Porque tengo que llamarle a la justicia, porque una hermana maltrata mucho a sus nietos, los golpea verbalmente, le dice muchas groserías. Su mamá es drogadicta y dice que los va a mandar con su madre no está en este país y los está siempre maltratando y atormentando esas criaturitas y se han portado a veces muy mal hasta en la escuela. Y yo ya quisiera hacer algo, pero me quedé a medias porque se cambió teléfono y no se ha movido. Pero sí podría alguien llevarme a su casa o la dirección. Y me dijo el padre, que yo me confesé con él, que yo le hablara a las autoridades y dijera lo que pasaba, que todo es anónimamente también. Sí, sí. ¿Y usted tiene pena por esta persona y no quiere delatar a las autoridades? No, padre, la verdad que sí quería delatarla, pero lo que pasa es de que me enfermé, me operé y se me complicó la cirugía y estoy todavía en cama. Ya, pero usted puede llamar por teléfono a las autoridades, puede llamar al 911 y pedir que alguien vaya a visitarla y sobre todo que ese alguien, si usted no habla bien inglés, que sea una persona que pueda hablar español y que vaya a visitarla y que le diga que es en relación pues a una violencia doméstica que usted quiere que en alguna forma se detenga. Así que usted no tiene que ir a la jefatura, no tiene que ir al lugar donde se encuentra, en este caso, la policía o la justicia, sino que puede llamar al 911 y pedir que vengan a su casa y ellos con todo gusto van a mandar a una persona que le haga la entrevista y de ahí pues ellos tomarán las medidas necesarias. Yo le aconsejo, primero que todo, que cumpla esa penitencia porque lo que el sacerdote le ha pedido no solamente es para su bien espiritual y para su paz de corazón, pero también para ayudar a estas personas, a estos niños que están necesitados. Y lo segundo que es importante es que si usted no hace nada, entonces como que está incurriendo en alguna forma en el delito que se está cometiendo. Pues no tiene que ir de nuevo al lugar donde usted tiene que delatar el asunto, pero sí pedir que alguien venga a su casa y con todo gusto, estoy seguro que así lo harán. Cuente con nuestras oraciones y que Dios les siga bendiciendo y que se sienta mejor. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿es válida la Santa Misa si el sacerdote está en pecado mortal? En nuestra parroquia sabemos que él está cometiendo un gran pecado y sin embargo continúa celebrando la Santa Misa. ¿Cómo quedamos en ese caso? Gracias, espero su respuesta, Guillermo de Caracas. Guillermo, eso es lo maravilloso de los sacramentos. Los sacramentos, el sacramento de la absolución o la confesión, el sacramento de la Eucaristía, es Jesucristo. No es el sacerdote, es Jesucristo el que perdona. Es Jesucristo el que transforma ese pan y ese vino en su propia carne y en su propia sangre. Y no importa si el sacerdote sea el más santo o sea el más vil pecador, cuando el sacerdote consagra, es el mismo Jesús quien transforma esos simples dones de pan y de vino en su propia carne y en su propia sangre. El sacerdote actúa lo que se llama in persona Christi, es decir, en persona de Jesucristo. Pero es Jesús utilizando al sacerdote como un simple medio, como un simple instrumento para hacer su obra. Tanto en el caso de la reconciliación, el sacramento de la reconciliación de la confesión, como en el sacramento de la Eucaristía. Es Jesucristo. El sacerdote no tiene en absoluto poder ni autoridad propia para perdonar a una persona de sus pecados. Es Jesús usando lo que Santo Tomás de Aquino decía, causas secundarias que somos nosotros. Él es la causa primaria. Él es el que lo mueve todo. Él es el único que tiene el poder. Y Él, usándonos a nosotros, sencillos, ilimitados y miserables seres humanos, hace su obra de salvación, su obra de restauración, su obra de sanación, de liberación en todos nosotros. Entonces,
Qué hermoso el saber que no importa la santidad del sacerdote, al fin y al cabo el sacerdote no es el que tiene la autoridad ni el poder, sino que es Jesucristo a través del sacerdote quien está haciendo esa obra maravillosa. La misa es válida. No importa el pecado o los múltiples pecados que el sacerdote pueda haber cometido o pueda tener en su alma en ese preciso momento. Lástima por el sacerdote. Porque cuando el sacerdote está celebrando la misa y recibe la Sagrada Comunión, él está incurriendo en un pecado mayor. ¿Por qué? Porque él está yendo en contra de lo que dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 11, que al no reconocer el cuerpo, pues está en estado de desgracia o no en estado de gracia, recibiendo, comiendo y bebiendo la misma carne y la misma sangre de Dios. Y por lo tanto, un pecado grave más existe en su alma. ¿Qué hacer con esta persona? Un consejo que yo le doy a ustedes. Primero que todo, pónganse en oración por este sacerdote. Nosotros somos de carne y hueso como son ustedes. Nosotros somos tentados como son ustedes. Nosotros somos débiles como son ustedes. Y nosotros somos propensos a caer si no somos hombres y mujeres de oración. Cuando me refiero a mujeres, me refiero a las religiosas, ¿verdad? A las monjas, etc. Podemos caer. Entonces, en este caso, este sacerdote, si ustedes saben que ha caído, oren por él. Segundo, vayan a hablar con él. La Santa Biblia, palabra de Dios, habla de la importancia de la corrección fraterna. Necesitamos de ustedes que nos corrijan. Necesitamos de ustedes que nos digan, oye, por aquí no va la cosa, tienes que hacer esto. Y en el nombre del Señor te retamos y te exigimos para que vivas la santidad que Dios pide de ti. Sí. Y si el hombre acepta, si el hombre reconoce su pecado y si el hombre pide perdón y se va a confesar y comienza una vida sana de nuevo, una vida restaurada en el nombre de Cristo Jesús, ustedes han ganado un hermano. Si no hace caso, dice la palabra de Dios, ¿qué cosa? Pues vayan a su superior, vayan a su obispo y déjenle saber lo que está pasando y que el obispo tome las medidas de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a lo que él cree que es mejor en esos momentos para el sacerdote y para la iglesia en general. No se queden con los brazos cruzados, hay mucho que hacer. Y no solamente por aquellos que no conocen a Dios, pero también por aquellos que decimos que conocemos a Dios. Mucho que hacer. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. Estamos esperando sus llamadas, 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pausa, como de costumbre. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Y alabado el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, soy una ex-wicana que lo practiqué por muchos años, pero sufro de obsesión diabólica sobre esto. Por favor, Padre, deme un consejo sobre lo que tengo que hacer para sacarme esto de mi cabeza. Gracias y ore mucho por mí, Sofía. Sofía, gracias. Porque sobre todo conozco de muchos jóvenes que están abriéndose al campo del ocultismo y cuidado, muchachos, ¿sí? Porque le va a pasar a ustedes lo mismo que le pasó a Sofía. Caen en obsesiones de tipo diabólica, caen en traumas causadas por el mismo Satanás y sus secuaces, y lo que ustedes pensaban que era tan bonito y tan bueno, pues se va así a la fosa. La Wicca existe desde hace siglos y siglos y siglos y siglos. Viene de los celtas paganos y son brujos. Aunque dicen que no son brujos y practican la brujería. Y la brujería no es de Dios. Y lo que ellos dicen es, su lema es, haz lo que quieras, pero no hagas daño. Y suena tan bonito, ¿verdad? Haz lo que quieras y no hagas daño.
Y eso a los jóvenes especialmente les llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Porque entonces yo no tengo responsabilidad para con Dios. Yo no tengo que someterme a ningún mandamiento porque al fin y al cabo yo hago lo que yo quiero y estoy bien. Mientras yo no haga daño, supuestamente estoy bien. Pero ¿sabes una cosa? Que hay dos caminos a seguir. El camino de Dios y el camino de Satanás. Y cuando nosotros no seguimos el camino de Dios, ¿cuál es el otro camino? El camino de Satanás. El otro día alguien nos dijo, dejen de estar mencionando el nombre de Satanás, pero tenemos que mencionarlo, porque el mal es parte de nuestra diaria experiencia y tenemos que denunciarlo. ¿Para qué? Para poder estar bien lejos de él. Tenemos que conocer a nuestro enemigo. ¿Para qué? Para poder estar bien lejos de él, porque si no, caemos en sus garras y nos convertimos en presa fácil de él. Y eso es lo que le pasó a Sofía, desafortunadamente. Cuando los que practican el Wicca, dicen que eso está bueno porque al fin y al cabo lo que ellos pretenden es unirse a la naturaleza. No, nosotros no hemos sido creados para unirnos a la naturaleza. Nosotros hemos sido creados para cuidar la naturaleza, para proteger la naturaleza y para valernos de la naturaleza. Pero nosotros hemos sido creados, hermanas y hermanos míos, hijas e hijos míos, para vivir en unión con Dios. Decía el gran San Agustín, mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no descansará hasta que esté en unión contigo, hasta que descanse en ti. ¿Qué hacer, Sofía? ¿Qué hacer? Primero que todo, si no te has confesado, ve a confesarte. ¿Por qué? Porque has estado de espalda a Dios y por eso todos esos ataques y todos esos traumas que tienes dentro de ti en estos momentos. Pero ¿sabes una cosa? Que el Dios que te ha dado la vida es más fuerte, más poderoso que ese que está tratando de destruirte, que es Satanás. Y si Dios contigo, como dice San Pablo, nada ni nadie puede estar en tu contra y tú todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece. Ve y confiésate y descarga toda esa basura que tienes por dentro. Y le pides al sacerdote que en su oración de absolución te libere y te dé la seguridad de que tienes un nuevo comienzo, que Jesucristo te ha perdonado y que vas a ser una criatura nueva para la gloria de Dios. Y después recibe la comunión todas las veces que puedas. Y cada vez que tengas un deseo de sentirte mal contigo mismo o de pensar que Satanás en alguna forma te sigue atrapando, ora, aunque sea un Padre Nuestro, aunque sea el decir Jesús, hasta que experimentes la paz. Cuando nosotros estamos en tentación, oremos, hermanos. Cuando nosotros sentimos que la paz se nos va, oremos, hermanos. Cuando nosotros sentimos que Satanás nos está lastimando o nos está llevando por el camino equivocado, oremos, hermanos. Y vamos a ver que la oración es poderosa y la oración abre las compuertas del cielo y comenzamos a recibir múltiples bendiciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, ponemos nuestra mirada en ese en quien todo lo podemos, que es Jesucristo, y con Él tenemos victoria. Bendito sea Dios. Ya para concluir, hermanas y hermanos, yo quisiera compartir con ustedes algunos de los papeles que hemos recibido, algunas de las llamadas telefónicas. Entre ellas está la de Luis Torres de Los Ángeles y quiere saber en qué parte de la Biblia se halla la palabra limbo. Luis, en ninguna parte. Limbo simplemente fue una teoría de algunos teólogos, especialmente norteamericanos, que compusieron un catecismo llamado el Catecismo de Baltimore, en que hablaban de que si el niño, la criatura, no está bautizada, y como Jesús es el único camino al Padre, y si no estamos bautizados no podemos estar injertados en Cristo Jesús, entonces, ¿qué pasaba con estas criaturas? Entonces la teoría fue la teoría del limbo, pero hoy día la Iglesia pues ha dicho y ha reiterado que el limbo no existe. El limbo no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. María Mota de New York pregunta que un ministro de Eucaristía está en adulterio y si puede dar la Sagrada Comunión. La puede dar, pero no debe darla. Y yo creo que María, sería bueno si usted fuera a hablar con su párroco y decirle lo que está pasando. ¿Por qué? Porque está siendo esta persona, este ministro de Eucaristía, está siendo piedra de tropiezo, y estoy seguro para muchas personas. Y él tiene o ella tiene que poner su vida en orden antes de pues ayudar a otras personas a hacer lo mismo a través de su ejemplo, ¿verdad que sí? Estela Ayala de California dice que su esposo fue criado por su tía y que él ayudaba a ella económicamente, pero que su tía le reprochó que no había enviado dinero.
Y su esposo está muy enojado y tan enojado que dice que no se arrepiente de su enojo y no quiere recibir la Santa Eucaristía. Y ella, ¿qué puede hacer? Primero que todo, decirle a tu esposo que le siga ayudando. Mira, el amor siempre es dádiva, es donación de uno mismo al otro. Al fin y al cabo, si nos llamamos cristianos, tenemos que hacer como Cristo. Y Jesucristo sigue dando, aunque nosotros le demos la espalda y seamos infieles, Él siempre va a seguir siendo fiel. Que le dé a su tía. Y que no se preocupe por los resabios de una persona vieja. Cuando llegamos a viejos, somos resabiosos muchas veces. Que no le preste atención, que le siga ayudando, porque al fin y al cabo eso le va a ayudar a él a tener paz en su corazón y a darse cuenta que él puede dar aún en los momentos en que no siente deseo de hacerlo. Desafortunadamente el tiempo se termina tan rápido, pero bueno, benditos a Dios por el tiempo que tenemos. Este fin de semana voy a estar en Detroit, en Michigan, así que ustedes que están en esa área, o en áreas vecinas y pues quieren compartir con este servidor este próximo fin de semana, pues por favor acompáñenme. Si necesitan más información pueden ir a la página de mensaje que es mensaje1.com y ahí van a tener precisamente no solamente el lugar donde voy a estar, pero también teléfono, dirección, persona de contacto, etcétera. Les recordamos que este ministerio de WTN necesita de nuestras oraciones y necesita de nuestro apoyo económico para que podamos seguir evangelizando al mundo y llevando al mundo presencia de ese que es total y completamente hombre y total y completamente Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que esperamos y contamos con ustedes. Que el Señor les bendiga abundancia en este día por siempre y los colme de su santa paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.